la HJUT 106.9, Cartografías Editoriales. Presenta y dirige María Elvira Jaramillo. Una presentación de Siglo, las formas del pensamiento. Crecer. Crecer retando el tiempo. A veces rápido, sorprendiendo la naturaleza de los números. A veces despacio, conteniendo una realidad acelerada. Crecer sin fórmulas, porque el mundo es incierto. Crecer sin sacrificios, porque cada historia merece un espacio. Crecer en lo local y mover los porcentajes de la producción global. Crecer a Colombia en el mapa. Y así crecen y crecen los que más crecen. Pero también crecen ustedes, crezco yo, este programa y un escenario de rutas editoriales que se entrecruzan en los afectos, las formas, las conversaciones y todo lo que tiene que ver con el libro. Crecer es un camino de reconocimiento de generaciones, preocupaciones y estilos, y también es un reconocimiento de premios. Hoy viajaremos de Barrancabermeja a Bucaramanga, de ahí a Barranquilla, después a Antioquia y a Cali, y finalmente llegaremos a Bogotá. Recorreremos los espacios de crecimiento de esas voces que han estado ahí, en encuentros con la poesía, el feminismo, la lectura, el diálogo y la literatura. Bienvenidos a los caminos de encuentro con escritoras y autoras que han hecho de sus palabras una compañía. Bienvenidos a la ruta de agradecimiento y admiración. Estos son 6 puntos de cruce entre Siglo y Penguin Random House. 6 nombres que crecen la literatura colombiana. En este recorrido de crecimiento, de cruces, de tiempo y pasión por las buenas historias y los libros, nos acompaña Sebastián Estrada Robledo. Sebastián estudió Filosofía y Letras en la Universidad de Caldas y tiene una maestría en Literatura de la Universidad de los Andes. Actualmente es el director editorial de Penguin Random House. Sebastián siempre tiene el ánimo para proponer una buena conversación. Lo ha hecho mientras esperamos a un autor a la salida de un evento en la Filbo, también entre las estanterías cuando se antoja de muchos libros que Siglo distribuye, o también compartiendo un café para tratar de romper por 5 minutos las jornadas sin tiempo de la Feria del Libro de Bogotá. Hola Sebastián, gracias por estar hoy acá, gracias por sumarte a Cartografías Editoriales y por proponer este recorrido de ficción. Hola Marien, gracias por la invitación, me alegra mucho que podamos conversar. Bueno, yo voy descubriendo muchas cosas cuando converso contigo. La primera es que no sabía que eres un acumulador de música en formatos semianálogos. En formatos obsoletos. Que sí. Bueno, cuéntanos un poquito de tu gusto por la música y si tiene algo que ver con cómo la usas para editar, para pensar, en fin. Bueno, sí, mi gran pasión en la vida es la música clásica y soy un anciano no por oír música clásica, que está mal decir que uno es anciano por eso, sino por, a pesar de tener Spotify y ver que ahí está el universo de la música, pues seguir adicto a comprar CDs y perseguir mi ruina comprando a través de páginas que muy pocos conocen y sí, trayendo música y música y música. Y acumulando. Acumulando, sí, es decir, lo de los libros es magro en comparación con lo que me ha pasado siempre con la música. Bueno, ya sabemos que tenemos otro programa para hacer sobre tu música, pero me gusta pensar también que las personas que acumulan lo que hacen es construir catálogos de música o catálogos de
videojuegos o de muñequitos o de lo que sea. Y hoy un poco este va a ser el recorrido, ¿no? Un recorrido por el catálogo de Penguin Random House Literatura, liderado por ti en este momento. Entonces cuéntanos a dónde nos vas a llevar hoy, en qué medio de transporte y a dónde vamos a ir. Bueno, María, en eso del medio de transporte que surgió de nuestra previa conversación, se me ocurrió que podríamos ir en una bicicleta y me gustó imaginarme eso porque el desplazamiento sobre una bicicleta depende en buena parte de quién está sobre ella, y ahí uno puede pensar que la vida de un libro depende en primer lugar del libro mismo, del autor y de la fuerza de ese contenido, pero sabemos que con la sola destreza del piloto no se desplaza nada, se necesita pues que la bicicleta esté en muy buenas condiciones y que la vía sobre la cual se desplaza esa bicicleta no tenga muchos baches y que sus pendientes sean apenas desafiantes, pero no imposibles, sino solo pues para ultra atletas. Entonces yo me imagino esa vida de un libro, la comparo con la bicicleta, porque si un autor está acompañado por un buen equipo, en primer lugar por un buen editor, que es su interlocutor más cercano y casi que un amigo, y la persona que le dice al oído y casi que en secreto, su libro puede mejorar por aquí o por allá, o yo le detecto estas fortalezas, pero tal vez puede ser algo tan sencillo como esta palabra aquí no encaja, o este párrafo disuena, o este final no está en concordancia con la fuerza del libro mismo, suena artificial. Todas esas cosas que a veces los amigos más cercanos no se atreven a decir para no desairar o abatir a su amigo escritor o escritora. Eso un editor lo dice y por lo general los autores lo agradecen. Entonces, ¿esta ruta en bicicleta es la ruta global de Random House o es la ruta solo de la literatura, de la ficción? O sea, hoy la conversación y la cita es para que vayamos solo a la ficción. Pero quisiera aprovechar que estás acá para preguntarte si esa también es el criterio para todas las demás líneas de trabajo de Penguin. Mira, yo lo imagino, porque creo que nos podríamos distraer mucho si abrimos la conversación. Yo me quedaría hablando de la ficción, porque además ese camino que se abre un libro es muy distinto en la ficción que en otras categorías. Hay unos libros que dependen más del impulso, que son más funcionales, que ofrecen la solución a, no sé, a un problema médico, por ejemplo, o algo muy concreto como cómo cocinar algo. La literatura, la ficción tiene otros mecanismos, unos mecanismos muy distintos, y esa imagen del ciclista, esa imagen de la bicicleta, la asocio mucho más a las condiciones que acompañan los libros de ficción, que son las novelas, los cuentos. Hoy vamos de viaje en bicicleta, vamos con Sebastián Estrada Robledo, que es el editor de Penguin Random House Colombia, pero hoy solo vamos a hablar de la literatura. Nos gusta pensar la literatura como ese escenario donde la bicicleta se abre caminos, pero además necesita una serie de cosas para que podamos llegar a puerto o a coronar una montaña o lo que queramos. Llegamos a un punto muy importante, Sebastián, que es la maleta. O sea, ya sabemos que nos vamos en una bicicleta, ya sabemos que es un recorrido de ficción, ya sabemos que además es de autores y escritoras colombianas, pero también que tienen que ver de alguna forma con la historia de siglo, pero también tiene que ver con nuestra propia historia.
Y en la maleta a mí me gustaría echar tu experiencia, porque cuando tú y yo nos conocimos hace mucho tiempo, pues tú no eras el editor que eres ahora. Han pasado mucho tiempo, has estado a cargo de sellos en literatura como lo que antes era Literatura Mondadori o Literatura Random House, también estuviste a cargo de Bolsillo, de Penguin Clásicos, en fin, han pasado muchas cosas. Entonces, ¿qué echarías tú de tu propia experiencia ahí? Y si me permites después, yo quisiera hacerte unas preguntas que me encantaría que pudiéramos poner súper chiquito en el equipaje para que nos podamos ir en la bicicleta. Ok, pues, a ver, yo entré a Random en el año 2010, cuando la editorial estaba en un momento muy crítico, casi que tenía un periodo de prueba de 2 años para ver si continuaba o no su operación aquí en Colombia. Y en esos años lo que hicimos fue trabajar el fondo editorial, se editaba muy poco, era mejorar los canales de distribución, pero ya más o menos a partir del año 13 o 14 la editorial asume la vocación de editar y de volverse líder en el mercado, muy en consonancia con lo que estaba ocurriendo en todo el mundo con el grupo. La compra en esos momentos de Santillana y la incorporación de sellos editoriales como Aguilar, Taurus y sobre todo Alfaguara, con semejante catálogo de autores, facilitó esa intención de volvernos líderes en edición local. En el año 15, 16, los años, eso fue el 15 o 16, yo no recuerdo bien, yo llevaba editando sellos de no ficción, cosas en Grijalbo, de interés general, de debate, pero recuerdo una conversación con los que entonces eran mis jefes, Gabriel Iriarte y Elena Gómez, y yo les dije, yo puedo seguir editando esos sellos, pero si ustedes quieren que yo sea un editor de verdad, que busque con pasión contenidos, denme un sello literario. Y lo sorprendente es que a la mañana siguiente me llamaron y me dijeron, listo, lo tiene. Y ahí pero fue a la mañana siguiente, que fue muy chévere, porque pues yo lo dije ahí como a ver si algún día llegaba a ocurrir, pero creo que era muy evidente mi pasión por la literatura, sobre todo en la gestión de fondos. Esta editorial tiene unos fondos extraordinarios, solo el sello de Bolsillo tiene un catálogo de literatura contemporánea y clásica espectacular. Y creo que esa pasión que yo tenía por los libros, la literatura, pues se notaba y me dieron ese sello y desde entonces pues me tracé el objetivo personal de construir un catálogo pues interesante de literatura colombiana. Y bueno, y seguí con eso y ya en el año 19 asumí la dirección de toda la división literaria y el año 21 empecé ya como director editorial de todo el grupo. ¿El enlace entre eso cuál es? Pues que la pasión por los libros creo que marca la vida de cualquier editor, pero no puede ser una pasión. Si uno está en una empresa, claro, en una corporación, en una multinacional, no puede ser una pasión irresponsable, sino consciente de que pues los libros tienen que funcionar de alguna manera comercialmente. La ventaja en todo caso de llevar literatura es que las expectativas comerciales de la literatura no siempre son las del resto de la empresa. Una empresa que gestiona tantísimos sellos con una vocación eminentemente comercial, para las líneas literarias se permite pausas, se permite permisos, construcción, exacto. Qué chévere. Sí. Bueno, pues aprovecho porque has puesto algunos temas muy importantes en esta maleta, no solo de tu experiencia, sino de dudas que a todo el sector o a algunos lectores les surgen cuando piensan en grandes multinacionales. Entonces siempre está la idea de que hay una tensión permanente entre esos editores increíbles, como puede ser tú o todo el equipo de Random House, como personas apasionadas por el libro, y un Excel que no debe estar nunca en rojo, ¿no? ¿Cómo hacen para mediar esa tensión, por ejemplo? Eso tiene sus pros y sus contras. A ver, hablemos de las desventajas. Primero, puede ser cierto que cuando un libro tiene una vida comercial muy lenta o fracasa rotundamente, uno dice es que esto no tiene cómo resucitar jamás,
pues hay unos ojos más críticos que dicen, no, hombre, esta editorial no se debería permitir unas ventas de menos de 100 ejemplares de un libro, por ejemplo. Y claro, para la editora eso es un golpe, pero al mismo tiempo, al ser una editorial tan grande y llevar libros tan exitosos, pues hay a la larga más tranquilidad y más... No va a quebrar a la editorial. Eso no va a quebrar a la editorial, tal cual. Un editor tiene la tranquilidad de poder apostar y arriesgar, porque si esos libros fracasan, esa palabra es muy, muy contundente, pero bueno, si esos libros no funcionan muy bien, sino que funcionan muy regular en número de unidades vendidas, eso se lo puede permitir la editorial. Obviamente no es que uno diga tranquilo, no, la idea es que según los mercados que uno más o menos conoce para ese tipo de libros, lleguen a su máximo. Es que yo creo que de eso lo comparten todos los editores del mundo, esa visión de un libro. La idea es que el libro que se publica tenga la mejor vida posible, primero como en su contenido, que el libro salga en su mejor versión, no que sea un libro perfecto, sino que el autor con ese libro consiga la mejor versión posible. Para eso se necesita tiempo, se necesita transparencia en la conversación, se necesita un trabajo artesanal de corrección, de revisión cuidadoso, y luego que cuando el libro salga vaya a donde mejor pueda ser recibido, que reciba los comentarios, pues, o que pueda abrirse a comentarios de gente que uno sospecha que va a recibir bien esos libros. Entonces, ese es un trabajo. Yo no le voy a pedir las mismas ventas a un libro de Robin Sharma, el autor del monje que vendió su Ferrari, o del Club de las 5 de la mañana, que son decenas de miles de ejemplares, no solo en Colombia, sino en el mundo. Eso es otra cosa. Yo no le voy a pedir lo mismo de eso a una primera novela de un autor o una autora muy poco conocidos. No, pero la idea es que esa primera novela, pues, no se abandone, según su contenido se pueda recomendar por aquí o por allá, esté bien editada, es que la cubierta sea buena, que el texto todo eso, que tenga un buen acompañamiento. Que no falle nada de los procesos editoriales, ¿no? Exacto. Todo tiene que ser perfecto de alguna u otra forma, cuidado, ¿no? Sí, eso es es una obsesión mía, por ejemplo. A mí me interesa mucho que cualquier cosa se pueda decir de un libro, pero que no esté mal editado, y sobre todo lo que la gente relaciona con mala edición, que la edición no es una corrección de una coma, pero que al menos uno no dé pie a, eso está plagado de errores. Eso es una de las facetas de la edición, pero que al menos esas que la gente cree que son las únicas de la edición, pues que eso esté bien cuidado y que los libros se acompañen. Que un autor, si está en Random, con independencia de su trayectoria, no vaya a decir, es que yo como estoy en Random acá no me van a poner cuidado porque hay muchos libros y muchos que venden mucho, sino que se sienta en el mejor lugar posible. Yo creo que eso es algo que todas las editoriales intentan. Sí. Hoy vamos de viaje con Sebastián Estrada Robledo. Él nos propuso un viaje en bicicleta en donde hemos tratado de comprender cuáles son esas montañas, esos picos del recorrido de la literatura Penguin Random House. Sebastián, es importante que cuando pensamos en esos autores que ustedes tienen, no podemos hablar de todos. Y seguramente no podremos hablar en profundidad de algunos de los que más nos gusten, pero yo sí quiero enumerar o nombrar algunas personas que dentro de lo que ha sido la construcción de espacios culturales para siglo, tenemos solo gratitud y agradecimiento. Los voy a nombrar y tú, si quieres, puedes irlos hilando después, pero entonces tenemos a Pablo Montoya, que ha participado en la presentación de libros de poesía, Yolanda Reyes con su librería y con todas las reflexiones sobre la lectura, Giuseppe Caputo,
Piedad Bonet, que también ha sido poeta de editoriales que nosotros distribuimos, Gloria Susana Esquivel, en conversaciones sobre feminismo, Ricardo Silva Romero, que habló sobre fantasmas con Darío Jaramillo, y la última, Pilar Quintana, que recientemente estuvo con Brenda Navarro. Entonces, todo eso son puntos de encuentro de la literatura. Personas que se publican en diferentes partes, pero que comparten la pasión por las buenas historias. ¿Cómo lo tejes tú? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, eso es una buena muestra de la literatura que Penguin Random House ha publicado en los últimos años, porque hay autores de larga trayectoria, de mediana, autores con pocos libros publicados, todos muy importantes, todos muy activos. A ver, de ahí de los que me mencionas, por ejemplo, Pablo Montoya, me gusta que lo menciones porque con Pablo ocurrió que cuando nosotros lo empezamos a publicar, era un autor discreto, muy buenos comentarios, la crítica era muy positiva, a nosotros nos gustaba mucho lo que él estaba haciendo, pero era un autor muy de nicho. Y a pesar de serlo y de no vender grandísimas cantidades en ese momento, nosotros lo cultivábamos y tuvimos la buena suerte de que con Tríptico de la Infamia él se ganó el Rómulo Gallegos. Entonces, claro, después de eso, Pablo cobró otra dimensión y su obra recibió una atención que tal vez debió haber merecido antes, pero es que la suerte de los autores y de los libros es muy incierta, es verdaderamente incierta, porque a veces al comienzo hablamos de todo lo que uno puede, con lo que uno puede acompañar a la bicicleta. Claro. Y a pesar de los mejores esfuerzos y los mejores materiales y la mejor carretera, a veces esa bicicleta no llega al puerto que uno espera que llegue. A veces se demoran más o menos, pero pues se trata de hacerlo bien. Yolanda, yo tengo muy presente el libro que publicamos en Lumen, El Reino de la Posibilidad, que es un maravilloso compendio de ensayos sobre la lectura y la escritura. Y yo creo que cualquier persona que esté en este oficio y que tenga la pasión de la lectura y la escritura y que le guste pensar al respecto, debería leer eso, porque hay unas páginas, unas líneas casi que citables siempre. Con Pilar Quintana también tengo una historia muy cercana y muy chévere, porque Pilar, me acuerdo que Antonio García, gran escritor y amigo de ella, siempre me había dicho: Pilar es la mejor escritora de Colombia. Yo nunca la había leído, y yo, ¿pero de quién me habla? Y él me decía, él le va a entregar un libro, les va a entregar un libro que es una berraquera, y se refería a La Perra. Y yo me acuerdo que cuando yo leí La Perra, yo nunca había leído a Pilar, y yo estaba al frente de mi compañera en ese momento que llevaba el sello Alfaguara, Adriana Martínez, que ahora dirige la Biblioteca Nacional, y yo terminé de leer ahí en mi puesto La Perra, y le dije: Adriana, tienes que leerte esto está espectacular. Y bueno, y con La Perra después pasó de todo, y Pilar, que había sido una autora pues con buena recepción, pero nunca había explotado del todo, con La Perra ya se convirtió en una autora pues internacional, porque ese libro ha sido traducido a 1000 lenguas, luego se ganó ella con Los Abismos el premio Alfaguara. Bueno, ¿y a quién más mencionaste? No, pues mencioné a Giuseppe, a Piedad Bonet, a Gloria Susana, a Ricardo Silva, pero no sé si nos toque recomendar terminar este viaje en un libro de ellos, no sé. No, pues con Gloria y con Giuseppe ocurrió que ambos tuvieron unos debuts muy contundentes, muy contundentes, y a nosotros nos gustó mucho poder hacer parte de eso. Con Piedad. Con Piedad, yo tengo una historia muy feliz, y yo nunca fui el editor de ella, nunca lo he sido. Yo llevaba Random House y ella estaba en Alfaguara, pero cuando yo asumo la dirección editorial, poco tiempo después recibo el manuscrito de su novela más reciente, que es ¿Qué hacer con estos pedazos? Yo la cojo, la leo y la llamo y le digo: Piedad, esto está espectacular, porque a mí las novelas anteriores de ella me habían gustado, pero nunca me habían parecido tan potentes. El libro sobre el hijo, Lo que no tiene nombre es otra cosa, es tremendo, y mucha de su poesía me había tocado, pero en ficción, en novela, para mí esto era lo mejor de ella, y me gustó haber podido trabajar con eso. Y de verdad, yo me acuerdo que yo terminé, me fui para un café, la llamé y le dije: ya, eso está una berraquera, y ella estaba asustada porque decía: es que este libro es muy duro, yo no sé si esto va a ser bien recibido. Y lo que ha ocurrido con ese libro también ha sido espectacular.
Y Ricardo Silva Romero, que todo el mundo ama. Y Ricardo, además, también muy chévere, porque Ricardo tiene algo parecido a lo que le ocurrió a Pablo, y es que en sus primeros libros, Ricardo como que iba pedaleando, eran bien leídos, pero todavía no había explotado, y a partir, yo creo que del libro de la envidia, el libro que baraja la hipótesis de que a Silva lo mataron y no se suicidó, a partir de ahí Ricardo como saltó a otras ligas y lo lee muchísima gente y lo quieren, y él está muy en la conversación sobre la cultura de la literatura en Colombia. No, en fin, todos los que mencionaste. A mí me encanta la segunda novela de Giuseppe. Yo sé que la primera pues produjo todo lo que produjo, pero la segunda, Estrella Madre, a mí me parece que tiene unas páginas maravillosas. Bueno, es que hacia uno acorralado por el tiempo y por listas cortas, no sabe muy bien terrible qué decir, pero bien. Hoy nos fuimos de viaje por una ruta que crece y crece y crece, que es la tuya como editor, la mía en el mundo de los libros, que se cruzaron hoy, se han cruzado en muchos espacios. Eso me pone muy contenta, me dan ganas de celebrar la vida, la pasión por los libros, ahora por la música. Y bueno, también ha sido un encuentro con otras personas que han estado ahí en los espacios culturales que Siglo ha propuesto para Colombia y para los lectores del mundo. Ustedes saben que la ruta siempre va a terminar en un libro. Busquen los libros de Penguin Random House, parece muy loco que yo lo esté diciendo, en su librería favorita y en todas las plataformas digitales. Pues Sebastián, gracias por guiarnos en este recorrido, gracias por estar hoy acá y gracias por apostarle a los autores y escritoras colombianas. Bueno, María, muchas gracias a ti por la conversación. Espero seguir encontrándome contigo en la Feria del Libro y recibir extraordinarios descuentos del fondo que tú gestionas. Y muy chévere la conversación, gracias. Bueno, nos vemos en un próximo recorrido, en un nuevo reto editorial. En la HJUT 106.9, Cartografías Editoriales. Presenta y dirige María Elvira Jaramillo. Una presentación de Siglo, las formas del pensamiento.